bueno, básicamente para dar un poco de continuidad a la exposición de la profesora Dionis, yo voy a plantear básicamente cuáles son esos 4 enfoques que han existido en las sociedades modernas y que son las que van a definir las construcciones o las orientaciones específicas a la hora de establecer tanto la cuestión social como en el marco de las políticas públicas, que es lo que nos compete la mañana de este sábado, ¿no? Pero nosotros, es importante partir de una pregunta, que es ¿qué tipo de sociedad nosotros queremos construir? Y a partir de allí vamos a decir si hay un consenso muy específico hacia ella, porque de la capacidad que tenga esa sociedad o ese grupo social de establecerse y de construir una nueva forma de relacionamiento, una nueva forma de satisfacción de sus necesidades, porque recordemos que, como decía la profesora Dionis, la cuestión social es una cuestión que es inherente a lo político y que como tal está integrada dentro del diseño, dentro de la estructuración tanto de la política social como de las políticas públicas. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar un momento que lo podemos llamar un momento A o una situación A, que en esa situación podemos establecer a un conjunto de la sociedad o a la sociedad como un entramado político y social específico. En esa situación en el cual puede predominar unas relaciones de desigualdad, unas relaciones de qué sé yo, de pobreza, unas relaciones tanto económicas como sociales muy particulares y un pequeño tránsito hacia una sociedad o hacia un momento B en el cual el mediador se va a constituir como este lazo que va de un momento al otro, es decir, la política pública y la política social como una herramienta más general, más específica, va a convertirse en ese vínculo, en ese hilo conductor entre un momento y otro, ¿no? Hablamos de estos 4 enfoques porque son los 4 enfoques que han tenido como que mayor relevancia a lo largo de los estados modernos, de las sociedades modernas y contemporáneas. El enfoque conservador laborista o una sociedad estratificada. Este enfoque, como su palabra lo dice, está basado en los principios tal vez más conservadores de la sociedad europea de principios del siglo pasado. Incluso a finales también del siglo XIX se da un poco esta relación, ya que lo que buscaba, o mejor dicho, su caracterización principal es como podemos ver acá en el diagrama, que es que la sociedad va a estar integrada por la familia, el gremio, la iglesia y la comunidad local. Es decir, ahí se va a dar una relación bastante jerarquizada, se va a dar una relación de cierta reciprocidad, pero con unas características de subordinación y dependencia de unos estratos sobre otros. Es decir, está dirigida a la consolidación socioeconómica de una clase trabajadora mayoritaria. Recordemos que era la clase trabajadora que inició a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX en Europa específicamente, y que tenía como principio una educación y la entrada al mercado de trabajo, o como un primer momento, un segundo momento, las oportunidades que ofrece la estructura laboral y la seguridad social. Es importante el tema de la seguridad social porque a partir de allí se van a construir unas nuevas relaciones entre lo que es el Estado y la sociedad. Recordemos que las políticas públicas van a nacer como, ya les había dicho, no solamente como un vínculo que da, o mejor dicho, un tránsito de un momento a otro, sino que también se van a dar bueno, como esa herramienta y como ese vínculo que va a conectar el Estado con la sociedad. Se va a dar un segundo momento allí, que es las oportunidades que ofrece la estructura laboral y la seguridad social, como ya les había dicho, y un tercer momento que es el ascenso y preservación de un mayor nivel de vida. O sea, recordemos que cuando surge la revolución industrial, aparece, o mejor dicho, se profundiza lo que es el proletariado y la clase trabajadora europea, y en ese momento, bueno, comienzan a surgir una serie de problemas de tipo social, de tipo económico-social, es decir, los trabajadores ahora vivían en condiciones un poco más deplorables, se dan problemas de
de desnutrición, pobreza, alimentación, etcétera, cosas que los estados comienzan a asumir porque lo terminan asumiendo, mejor dicho, lo terminan participando de alguna manera como un hecho que es fundamental para ellos, pues. O sea, no pueden descuidar a sus trabajadores, no pueden descuidar esa relación que se da entre empresas o entre la industria, el Estado y la clase trabajadora. Y es por eso que tienen que comenzar a darle respuesta y darle salida a estas problemáticas, y se genera o comienza a aparecer esto que llamamos seguridad social. En este tercer momento, que es el ascenso, preservación y mayor nivel de vida, productividad, propiedades e ingresos acumulados durante la trayectoria de vida. En este primer enfoque, tanto el trabajo como la familia se van a constituir como los dos valores fundamentales de este tipo de sociedades, ¿no? Es una sociedad con unas características, como ya les dije, estratificadas, donde quien tiene más ocupa un mayor espacio dentro del escalafón societal, y donde, por ejemplo, la familia se constituye como la unidad mínima o la unidad más importante, porque a partir de allí se trata de reivindicar y de poner un poco, se trata de reivindicar básicamente lo que son las tradiciones, todas estas tradiciones y manifestaciones que se dan en esa sociedad, ¿no? Hay un segundo enfoque que va a ser el enfoque keynesiano, que desde mi punto de vista el enfoque keynesiano se va a dar como una continuación del enfoque conservador laborista. El enfoque keynesiano, recordemos que va a ocupar, o mejor dicho, va a ir desde lo que es los años 30 hasta más o menos bien entrado la década del 70. Se da, su principal exponente es John Maynard Keynes, y él va a constituirse también como uno de los economistas más importantes del siglo XX, ya que va a darle como que un rostro humano al capitalismo que había entrado en una de las fases cíclicas. Recordemos que el capitalismo cada cierto tiempo y recurre, o mejor dicho, tiene la capacidad de generar crisis y también la capacidad de solucionarla. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, Keynes va a funcionar como un remediador de las crisis que ocurrió en el capitalismo, sobre todo con el crack del 29 y la crisis de la bolsa en Washington del año 30. Pero ¿cuáles van a ser esas características que va a tener este enfoque keynesiano? Bueno, como les comentaba, es el capitalismo con un rostro un poco más humano, es un capitalismo o una forma de economía un poco más amable con la clase trabajadora, es decir, se dan allí una serie de reivindicaciones laborales, se dan una serie de reivindicaciones de tipo social, hay una mayor seguridad social para los trabajadores, y desde este punto de vista se le da también una mayor participación a lo que es el Estado. O sea, ya el Estado se constituye como un elemento que va a regular tanto la economía como parte de esas relaciones de satisfacción de necesidades. Entonces acá podemos ver en este diagrama que en el enfoque keynesiano se da lo que es la relación entre Estado, empresa y trabajadores, pero donde el Estado tiene una mayor preeminencia y que sentó las bases para asegurar un bienestar más universal e igualitario, aunque centrado en la promoción del crecimiento económico. Esto es importante que también lo tomemos en cuenta, porque si bien por un lado se planteaba lo que era la reivindicación o la puesta en práctica de una serie de instrumentos que garantizaban seguridad social, seguridad económica y sobre todo seguridad social, lo que buscaba era generar un mayor crecimiento económico. Keynes, recordemos que el capitalismo luego de los años 30 entra en una crisis estructural. En Estados Unidos en ese momento estaba el presidente Roosevelt, y Roosevelt contrata a Keynes, y Keynes le vende un poco esa idea que venía madurando ya desde la década de los 20, que era humanizar un poco el sistema económico o el sistema capitalista económico que había para ese momento.
¿Y cómo lo iban a hacer? De la siguiente manera. O sea, Keynes le propuso a Roosevelt aumentar los salarios de los trabajadores a fin de que ellos pudieran generar un mayor nivel de, o mejor dicho, o tener un mayor poder adquisitivo, y con esto poder ir recuperando lo que eran las ventas de productos y rescatar las industrias, sobre todo manufactureras en ese momento, de todo este proceso, ¿no? Entonces, es una doctrina económica, política, que va a sentar sus bases entonces en el Estado. Y es importante que tengamos en cuenta esto, porque ya ahorita cuando hablemos un poco del enfoque neoliberal, vamos a ver cómo se da ese quiebre y cómo justamente el modelo o el enfoque keynesiano de sociedad comienza también a entrar en crisis. Y comienza a entrar en crisis aproximadamente en la década de los 70, cuando se da lo que es la crisis energética mundial, y en ese momento muchos países, las economías de muchos países se vienen abajo justamente por el aumento de estas materias primas energéticas, ¿no? Este tercer enfoque, que bueno, creo que bastante lo conocemos acá, ¿no? Que es el enfoque neoliberal y que va a establecer una sociedad dual. Es una sociedad dual básicamente porque quien va a mediar es el mercado. Las relaciones sociales están reguladas por los principios del mercado. El interés de cada individuo en la sociedad es poseer medios económicos y sacar el máximo provecho, o utilidad a los factores intervinientes, materia prima, capital, trabajo, con el menor esfuerzo posible. El sistema keynesiano entra en crisis justamente cuando impide, o mejor dicho, cuando ya no garantiza ni satisface las necesidades de los trabajadores de los países tanto de Europa como de Estados Unidos y Canadá, y bueno, y posteriormente en América Latina también se da más o menos esta crisis, y es allí cuando aparece otro teórico económico, que va a ser el señor Milton Friedman, y su doctrina de economía neoliberal, pero que no solamente es una doctrina o un enfoque que se queda meramente en lo económico. Es la obtención, como bien hace el capitalismo, es la obtención de la mayor tasa de ganancia a costa, bueno, básicamente del sacrificio de los trabajadores, a costa del sacrificio de las poblaciones, cosa que vivieron los países latinoamericanos como Argentina, que vivió Venezuela, por supuesto, en la década de finales de los 90, finales de los 80, principios de los 90, con Carlos Andrés Pérez y todo lo que se conoce como el paquetazo neoliberal. Y va a ser una doctrina que, a pesar de que va a durar menos tiempo que la doctrina o el enfoque keynesiano, va a sentar las bases de lo que se va a conocer entonces como el capitalismo con su cara más atroz, ¿no? Es el capitalismo que es un poco más depredador, que es el capitalismo que saquea, que es el capitalismo que permite destruir gran parte de los recursos naturales del planeta, y que bueno, es la lucha que actualmente están dando los países progresistas en América Latina y muchos procesos progresistas a nivel mundial. Es justamente en contra de este modelo que se ha tratado de implementar y que tiene sus bases en el principio de aumento de lo que se llama o se conoce como la tasa media de ganancia, ¿no? Luego hay un cuarto enfoque, que es un enfoque como más ideal. Es el enfoque democratizador, es decir, una sociedad justa y plural. Yo, haciendo un poco de paralelismo con este tipo de enfoque, veo las experiencias que se están dando sobre todo en Ecuador, en Bolivia, básicamente con el Sumat Kawsay, que está muy relacionado con este enfoque que es un poco más democratizador, es decir, representa el surgimiento de valores alternativos en una sociedad fuertemente marcada por la desigualdad y la desintegración, proponiendo un proceso de acentuación de las solidaridades sociales y de la democracia, sobre la base de derechos sociales conquistados,
la equidad y la construcción de una ciudadanía activa. O sea, es más o menos los principios que también rigen un poco lo que es la revolución bolivariana. Son los principios de una sociedad un poco más horizontal, tanto en la toma de decisiones como en el acceso a lo que es la seguridad social y los beneficios que tiene la población. Eso lo podemos ver en el caso nuestro con lo que tiene que ver las misiones y todos los proyectos y programas sociales que han sido banderas reivindicativas de una sociedad, como dice ahí, una sociedad fuertemente marcada por la desigualdad. Es decir, recuerde que cuando la revolución bolivariana aparece, lo que el presidente Chávez hace es tratar de reivindicar y de saldar eso que él llamaba esa deuda histórica social acumulada. Y es acumulada por todas estas prácticas de corte neoliberal que vivió Venezuela por más de una década. Pero que incluso si nosotros hiciéramos una línea de tiempo en nuestro país, pudiéramos ver cómo cada uno de estos enfoques, que si bien algunos surgen en Europa, otros en Estados Unidos, nosotros también de alguna manera hemos ido adoptando a lo largo de nuestra historia, o por lo menos de los últimos 100 años, enfoques de este tipo, ¿no? O sea, nosotros también tuvimos en la década del 70 un auge petrolero, tuvo el boom petrolero, y ahí se podía hablar también de un estado de bienestar. Era un estado de bienestar porque, bueno, había un mayor gasto público, un mayor crecimiento económico, entre comillas, pero que generaba condiciones de acceso a los bienes y servicios un poco más fácil, pues, o un poco más fácil porque, bueno, había una garantía total por parte del Estado, pero que tenía que ver con lo que era el aumento de las materias primas, y que tuvo su fin justamente cuando las materias primas comenzaron a decaer ya a finales y mediados de los 80. Bueno, acá llegamos, luego de haber más o menos hecho un pequeño repaso de estos 4 enfoques. ¿Por qué estos 4 enfoques? Bueno, porque estos 4 enfoques son los que van a darle direccionalidad a la hora de lo que es el diseño y construcción de una política pública. Pero ¿qué será la política pública desde el punto de vista conceptual? Bueno, la política pública se refiere al establecimiento de un conjunto de relaciones entre el Estado y la sociedad a raíz de una serie de cuestiones que se convierten en un problema político, institucional y conceptual, por demanda de algunas fuerzas y grupos sociales. Es decir, eso que planteamos al principio del paso de un momento A a un momento B, eso es justamente el elemento que va a tener la política pública como mediador entre una situación de, qué sé yo, una situación que podemos llamarla de desabastecimiento, o una situación de analfabetismo, o una situación de qué sé yo, de acceso a la vivienda, etcétera, como la queramos llamar, a un proceso o un momento que sería la satisfacción de esa necesidad particularista, ¿no? Es allí donde la política pública va a ser esa mediación, va a ser ese diseño, esa serie de herramientas que van a permitir constituir y acelerar ese cambio, ¿no? Entonces, según estos 4 enfoques que repasamos, bueno, es lo que va a definir cómo va a ser la elaboración y la construcción de esa política pública. Y bueno, por supuesto también como un marco más general de la política social. Pero bueno, la política pública parte también de un ciclo. O sea, tiene un ciclo que, como lo vemos en la imagen de arriba, hay una agenda, hay un diseño, hay una implementación y una evaluación. O sea, tampoco la política pública surge nada más de una iniciativa consensuada de un grupo social o de una institución del Estado, sino que parte también del diseño, parte también de lo que es la factibilidad de ese diseño, y parte de lo que es una posterior evaluación de
de la implementación o el resultado que va a tener esa política pública. Se denomina proceso de políticas públicas al conjunto de rutinas mediante las cuales se identifican, es importante, se identifican. ¿Qué se identifican? Problemas, se identifican una serie de problemáticas de orden social y económico básicamente. Deciden, implementan y evalúan dichas políticas. El ciclo ideal tiene dos fases principales. Una primera fase, que va a ser la formulación de la política como tal, representa el momento en el cual se suceden las etapas de identificación, decisión y formulación de programas. Y la implementación de la política o administración de programas. O sea, cuando una política pública se establece, no es sencillamente ponerla en práctica y ya, sino que también hay todo lo que es una administración a lo largo de ese seguimiento. Y va a representar dos momentos, representan el momento en el que los programas se implementan y se evalúan. Yo creo que, varios de los que están acá conocen bien lo que es la implementación o mejor dicho, el diseño y puesta en práctica y evaluación de lo que es una política pública, ¿no? Ya que forman parte de varias instituciones del Estado venezolano. En esta secuencia, o mejor dicho, esta secuencia ideal, que también se puede resumir en planificar, hacer, verificar y actuar, tiene como que la caracterización de estudiar los procesos de formulación e implementación de políticas públicas y que va a implicar dos elementos claves. Estos elementos van a ser el entramado institucional, es decir, en el caso del Estado venezolano, ninguna política pública va a estar aislada de lo que es el entramado institucional. Es decir, yo no puedo elaborar desde el Ministerio, de Ecosocialismo, una política para la recuperación o para, la recuperación o de un parque nacional si no logro establecer unos vínculos inmediatos con el Instituto de Imparques, con una serie de instituciones que forman parte y que van también a definir y a dar el visto bueno a esta política pública. Y un segundo elemento que va a ser la contestabilidad, que permite generar una competencia entre ideas, ya sea dentro o fuera del gobierno. Es decir, también una política pública puede tener un rango que no solamente va a ser nacional, sino que también puede tener un rango de tipo internacional. Pero por eso va a depender un poco de la naturaleza de esa política pública, de la naturaleza y del objeto al que queramos nosotros poner en práctica una política pública o un conjunto de políticas públicas. Pero, ¿cuáles son los criterios para determinar los elementos que componen una buena formulación de políticas públicas? Esto es algo que creo es una pregunta fundamental, ¿no?, para los que elaboran políticas públicas. Generalmente la buena política pública son aquellas que generan resultados, por supuesto, y resultados satisfactorios. Eso no quiere decir que la política pública no sea perfectible, y perfectible en el tiempo. Es decir, una política pública puede hoy ser buena, pero a lo mejor en 5 años ya pierde vigencia porque, la sociedad está en constante cambio, en permanente cambio, y las dinámicas tanto políticas como económicas también están en constante cambio. Entonces una política pública va a ser cambiante, y por eso hablamos de una administración, y cuando se habla de administración es un seguimiento y control de evaluación de esa política pública. La política pública tiene que tener un seguimiento justamente para verificar la validez en una temporalidad específica. Por eso es que cuando se establece un proyecto, un programa tanto económico como social, donde están inmersos una serie de políticas públicas, se plantea a 2 años, a 3 años, a mediano o a corto plazo. Pero ¿cuáles van a ser? Ya dijimos que aquellas que generan resultados, y que esos resultados van a ser, consensuados con las partes interesadas. Es decir, si yo voy a hacer un programa de rehabilitación habitacional en un sector X, eso tiene que estar
puesto, o mejor dicho, se tiene que hacer una especie de diagnóstico participativo donde la comunidad sea también la que garantice que la política pública va a ser efectiva, porque sencillamente el planificador, o en este caso el que diseña la política pública, puede estar divorciado de la realidad social, económica que vive esa comunidad. Entonces, es por eso que se debe hablar en términos de que, bueno, la comunidad debe tener participación. O sea, cuando se hace ese diagnóstico participativo, lo que se busca es no solamente rescatar sí, básicamente, bueno, rescatar cuáles son esas problemáticas, sino también escuchar a esa comunidad, saber qué es lo que esa comunidad necesita y incorporarla al diseño de esa política pública. Un segundo elemento va a ser también lo sólido desde el punto de vista económico, ya que responden a una necesidad pública de forma eficiente en relación con los costos. Bueno, la relación costo-beneficio acá también funciona y está presente. Es decir, no puede haber, no podemos diseñar una política pública en términos de que, bueno, sea o extralimite el presupuesto que se tiene destinado para ella. Tiene que estar acorde con, bueno, con los instrumentos y con los recursos que se cuente en un momento determinado. Un tercer elemento va a ser la capacidad de respuesta técnica. Responden a la inquietud política técnica que llevó a su preparación. La política pública, o mejor dicho, la política en general, también parte de esa instrumentalización, y la instrumentalización es justamente ese diseño que se construye a partir de lo que es la política social y de la política pública. Y bueno, tiene que responder básicamente a esa relación dialéctica entre lo político y lo social que hablaba hace un momento la compañera Diony. Un cuarto elemento es que debe ser sustentable, que no impliquen costos exponenciales y ajustables a la luz de las experiencias. Ya más o menos hablamos un poco de eso. No puede extralimitarse los costos. Y un quinto elemento, estables en tanto que logren que la política no sea abandonada fácilmente. Es decir, cuando se diseña una política pública, lo ideal es que esa política pública tenga cierta relevancia o que pueda tener una vigencia el mayor tiempo posible. Claro, sometida periódicamente a unas revisiones, sometida periódicamente a un conjunto de evaluaciones, pero que tampoco tú apliques una política pública hoy y 2 meses después decides cambiarla. Desde el enfoque keynesiano veíamos que era el crecimiento económico. Claro, había todo un proceso de reivindicación, qué sé yo, asistencialista, un poco de salud, educación a los trabajadores, pero en realidad lo que buscaba, el trasfondo de eso era el crecimiento económico, el aumento de la tasa de ganancia. O sea, no es que el keynesianismo era una cuestión, un modo de producción distinto al capitalismo, no, era capitalismo, solo que un poco más bueno, ¿no?, entre comillas, porque garantizaba ciertas condiciones a los trabajadores. Y eso que tú decías del modelo conservador, ciertamente es así. Ninguno de los enfoques y de los modelos que hemos visto, que vimos acá, no es que hubo uno, luego murió y vino el otro, no. Por eso yo les hablaba de la continuidad. Existe una continuidad entre un enfoque y otro. Y es más, en uno de los enfoques pueden convivir, como en el caso de la sociedad venezolana, elementos de los otros modelos. O sea, nosotros estamos ahorita en un proceso de revolución bolivariana, pero no quiere decir que exista un proceso de estratificación social, que la hay. Eso que tú decías del ascenso social, de ver cómo posicionarte socialmente a través de lo que Bourdieu llamaba ese capital cultural, es una manera que está vivita. O también desde el punto de vista del enfoque keynesiano, las condiciones de ese Estado benefactor, que es el Estado benefactor, también se da a través de una relación de tipo clientelar allí, donde sencillamente yo espero que el Estado me garantice todo, ¿no? Entonces, en el proceso que vivimos actualmente hay elementos de los tres. A lo mejor no tanto del enfoque neoliberal, por supuesto, porque se supone que ese es el que estamos tratando de enterrar de una vez por todas.
y en el caso del enfoque democratizador es el que se está construyendo, y como proceso de construcción también es perfectible. Y estamos en las condiciones de ensayar y que, bueno, muchas veces esos ensayos no generan los resultados sociales, políticos, económicos que quisiéramos, pero bueno, es una búsqueda muy particular que se está haciendo y que no podemos nosotros abandonarla. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros ir construyendo desde los espacios donde hacemos vida, de las instituciones, donde en el caso de ustedes hacen vida? Es tratar de que esos vestigios de los enfoques, o eso dañino de los diferentes enfoques que se dan en el proceso social, vayan desapareciendo. Y eso pasa, bueno, por la construcción de nuevos hombres y nuevas mujeres que sean más afines al proceso bolivariano, es decir, que tengan un mayor carácter revolucionario, que tengan una disposición realmente revolucionaria en la ejecución, bueno, de su trabajo, que es lo mínimo que tal vez se les exige en este momento, porque tampoco estamos hablando de la creación o el concepto de cuadro guevarista que algunos quisiéramos idealizar un poco, ¿no? Porque tal vez sería pedir demasiado, pero sí plantearlo en términos de, bueno, del trabajo concreto, del trabajo en las instituciones y de lo que se busca es justamente retomar los elementos más positivos de estos enfoques y desechar en la práctica, bueno, estos elementos que son realmente aberrantes para una sociedad que está en proceso de construcción y en la construcción de un modelo de tipo socialista, ¿no? No tendrían cabida, serían totalmente incompatibles. No podemos seguir respondiendo a la coyuntura, es decir, porque se pierden esfuerzos, se pierden recursos, que además en este momento que estamos viendo son escasos. Entonces, no podemos planificar, diseñar una política pública sobre la coyuntura, porque para eso hay otras estrategias, otras herramientas que se pueden utilizar. Lo importante es que podamos planificar y evaluar, como tú dices, a mediano y largo plazo, pero con una visión prospectiva del comportamiento económico, del comportamiento político y por supuesto del comportamiento social. O sea, no podemos abandonar esos elementos porque, bueno, son los que van a permitir en un futuro poder garantizar la efectividad de una política pública, ¿no? O sea, si nosotros hace 10 años construimos, qué sé yo, o el comandante Chávez, creo que hace poco más de 10 años, la construcción de una red ferroviaria nacional, o sea, nosotros también teníamos que tener en cuenta cómo era el comportamiento económico en el caso de los precios de las materias primas, del petróleo, básicamente, porque eso es lo que nos iba a permitir garantizar el éxito o fracaso de ese proyecto, ¿no? O de cualquier otra política pública. Entonces, es mirar, yo creo que de ahí tenemos que aprender un poquito de los chinos, de los compañeros chinos. Cuando ellos planifican a 50, 100 años, ellos lo que están haciendo justamente es eso, es garantizar a largo plazo la efectividad de sus políticas públicas. En cambio, nosotros tenemos que corregir un poco eso de la coyuntura, porque también la coyuntura fácilmente tú caes en la tentación, la mayoría de los casos, de improvisar. Y en un momento de crisis la improvisación es un error fatal, porque tú no te puedes dar el lujo de improvisar una política pública porque derrochas recursos, derrochas una serie de potencialidades que la vas a necesitar en el futuro y que de alguna manera interrumpen esa continuidad, pues. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que proyectar políticas públicas a mediano y largo plazo, pero teniendo en cuenta las características económicas y políticas del momento histórico que estamos viviendo. Nosotros como revolucionarios debemos sincerarnos, y el proceso de sinceración pasa por no romantizar la revolución, es decir, no podemos caer en idealizaciones del proceso revolucionario. O sea, la revolución no es que bajó nuestro Señor y ya, revolución, no. O sea, la revolución es un proceso de construcción permanente. O sea, los cubanos, a pesar de que las características de la revolución cubana y la nuestra es distinto en cuanto a la forma, igualito ellos tienen transitando más de 50 y pico de años
y todavía están en ese proceso de construcción. Claro, esto no quiere decir que nosotros vamos a decir, bueno, vamos a esperar 100 años y vamos a esperar a que, bueno, estén dadas las condiciones, como decían algunos compañeros de algunos partidos comunistas, que dicen hasta que no estén dadas las condiciones objetivas no se puede recrear o formular una revolución plena, ¿no? Nosotros tenemos que estar conscientes que los actores sociales y políticos de nuestro país, o sea, vienen de toda esta carga histórica, como diría Mesar. O sea, nosotros tenemos que tomar en cuenta que quienes están haciendo ejercicio de la política y de la construcción de esas nuevas condiciones, o tal vez revolucionarias o prerrevolucionarias, no sé cómo llamarlas en este momento, pero son gente que viene de todo este pasado socialdemócrata, de todo este pasado un poco keynesiano, o sea, vienen y venimos de alguna manera infectados, unos más, otros menos, por un tema generacional, pero de toda esa fortaleza y de todos esos malestares que ha generado todas estas corrientes históricas en nuestro país. Entonces yo creo que la creación o el llamado a los futuros cuadros revolucionarios justamente a tomar en cuenta eso en el panorama político, en el panorama económico y sobre todo a la hora de ejecutar políticas públicas. O sea, ¿quiénes van a ejecutar la política pública? Seguramente en alguna institución hay gazapos, y esos gazapos que son personas que han sobrevivido al proceso revolucionario y que vienen con toda una herencia de la Cuarta República y tienen una forma muy ortodoxa de hacer las cosas. O sea, muy ortodoxa, donde sencillamente, bueno, la lucha es impenetrable muchas veces. O sea, ¿cómo yo le digo a esa persona que tiene 20 años en una institución que ejecute las políticas de esta manera y no de otra? O sea, ahí también hay un proceso de educación y de reeducación, sobre todo, a nivel no solamente de cuadros políticos, sino también a nivel de los funcionarios públicos. Entonces, yo creo que de eso se trata también, de tomar en cuenta quién es el actor y quién es el sujeto político de la revolución. O sea, y eso nos coloca también en cierto aprieto, porque fácilmente se dice, bueno, usted decía, son 18 años que parecen ser una cuestión ínfima, ¿no? Cuando hablamos de la temporalidad del proceso. Pero sí, ciertamente en comparación a otros procesos revolucionarios a nivel mundial, es nada. Pero yo creo que nosotros tenemos que exigirnos en función de ese nada que hemos ido construyendo. Es decir, no podemos caer tampoco en una posición conformista y de alguna manera decir que todavía nos quedan 20 años más y en 30 años más vamos a transitar el socialismo y 30 años más no, porque se nos va la vida. Se nos va la vida y el capitalismo realmente sí está planificado y toma en consideración estos aspectos. Entonces, los que tenemos que comenzar a tomar en consideración nuestras características particulares somos nosotros, y son, bueno, a nivel de gobierno, desde todos los escalafones que forman parte del Estado revolucionario. Yo recuerdo al profesor Domingo Alberto Rangel, él decía, uno de los defectos que tiene el venezolano es que es impaciente, decía, es la impaciencia, ¿no? Y justamente él decía eso porque, bueno, culturalmente tenemos todo un conjunto de rasgos que nos permite ser a veces inmediatistas. Por eso el tema también de lo coyuntural no es solamente desde la concepción de lo político, pues, del Estado venezolano, sino que también yo creo que hay un elemento cultural que nos empuja a esa forma de ser así impacientes, ¿no? Queremos todo para allá. Pero bueno, los procesos sociales, como bien sabemos, no caen del cielo, sino que hay que construirlos y hay que estar en permanente construcción para que de alguna manera tal vez ni siquiera nosotros alcancemos a ver la culminación del proceso. Pero sobre los principios, justamente principios, revolucionarios, como usted decía, lo que le comentaba el compañero, yo los invito a que, bueno, si tiene la posibilidad luego de ver el taller de transición al socialismo que damos acá en la escuela, y justamente nosotros allí hacemos una revisión
de cuáles han sido las experiencias socialistas más importantes a nivel mundial, pero también vemos cuáles son las que se están construyendo en Latinoamérica. Y vuelvo y repito al tema indígena de Bolivia, Ecuador y parte del norte de Argentina, que yo creo que es importante que nosotros como latinoamericanos reivindiquemos estos procesos que son creaciones muy particulares y que tienen resultados como los que estamos viendo ahorita en Bolivia, por ejemplo, que Bolivia hace, qué sé yo, 10 años atrás era el segundo país más pobre después de Haití, y hoy en día creo que es el primero o segundo país en Latinoamérica que tiene el mayor crecimiento económico y el mayor crecimiento del PIB en lo que va de año. Entonces eso nos invita a reflexionar y a ver cuál es ese modelo de construcción que se está desarrollando allí, ¿no? O sea, ciertamente la revisión de estas experiencias eurocéntricas son necesarias, pero bueno, tomaremos en cuenta para otra oportunidad incorporar estos elementos que, bueno, los abordamos en estos talleres y cursos que damos acá también en la Escuela de Planificación. Bueno, esta ha sido básicamente esa aproximación conceptual que le queríamos traer la mañana de hoy. Cualquier aporte o comentario, ahí están nuestros correos. Pueden enviar también sus correos y mandarle algún tipo de material que hemos venido trabajando, sobre todo el que planteaba Dionis de Yolanda de Elías, que tiene bastante experiencia en cuanto a lo que es la elaboración de políticas tanto sociales como públicas y cómo esas políticas han logrado dar buenos resultados en ciertas instituciones y en ciertas comunidades. Bueno, muchas gracias.